Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Cine en Palabras. Yo soy Lo Guillén y en esta ocasión me acompaña una de esas nuevas voces que se unen al proyecto, que es José Antonio Ángeles. Bienvenido a este espacio. Y en esta ocasión él me acompaña para hablar de una saga con temática de zombies que conocemos desde el 2002 por el lanzamiento de 28 días después. Grabamos este capítulo juntos porque fue una inquietud en conjunto de ver la última película, que no tiene mucho que está puesta en cines, que es 28 años después, El Templo de los Huesos. Y a partir de esa inquietud que los dos teníamos de ir a ver la película por las buenas críticas que habíamos escuchado que había alrededor de ella, pues aquí estamos. Lu, muchas gracias por la invitación, soy gran fan de tu podcast. Y pues sí, fue una película que al ver los promocionales nos emocionamos mucho y creo que nos teníamos que poner al corriente. Esto afecta un poco la visión que tenemos sobre la película, sobre las primeras dos películas, porque venimos de 22 años después, con ya toda una temática de zombies súper desarrollada y con mucho contenido previo que hemos consumido de Walking Dead, The Last of Us, El Ejército de los Muertos, Zombieland, entre otras, que realmente creo que ya nos han sesgado mucho sobre qué es lo que debe de tener una buena película de zombies. Vamos a empezar por la primera película, que creo que fue donde más vimos este punto, ¿no? Porque cuando estábamos viendo 28 días después, esta película del 2002 dirigida por Danny Boyle, nos dimos cuenta de que el guión era completamente sencillo, que incluso tenía algunos clichés que empezamos a ubicar de otras series o de otras películas, como el personaje que se despierta de un coma después de que ya empezó este apocalipsis zombie, el personaje solitario que termina encontrando un grupo con el que se encuentra identificado y al que le gusta pertenecer, entre otras cositas ahí que hay en la película, y que justamente nos dimos cuenta de estos detallitos y que por lo menos yo terminé como con esa sensación de que no vi nada nuevo, justo porque ya había visto muchísimas cosas de zombies previamente, ¿no? De hecho, te comenté mientras veíamos, no me acuerdo si la primera o la segunda película, que para mí una de las mejores películas de zombies que hay es la película de REC. Esta película española, que en realidad es una saga, pero que a mí me gusta mucho la primera y la segunda, porque ya a partir de ahí perdieron el piso con el guión, y que justamente me gusta mucho por toda la explicación que te van haciendo de qué show con el virus, qué show con los infectados, qué show con los sobrevivientes, sin perder este ambiente tenso de incluso terror con los zombies, ¿no? Entonces es para mí una de las películas más emblemáticas dentro de este género, y por eso a mí se me hizo una película que bien me puede haber puesto de fondo mientras hacía otras cosas en lugar de ponerle completa atención a la cinta, pero creo que para ti fue muy diferente. Sí, obviamente noté todos estos clichés. Se me olvidó mencionar también el encuentro con el grupo antagonista, digamos el grupo de sobrevivientes con el que te encariñas, con el que estás de acuerdo, y de repente topan con otro grupo que están locos de mentes y que ponen ahí el enfrentamiento, y que en este enfrentamiento final pues ya los zombies pasan a segundo plano, porque pues ya es sobrevivir contra humanos un poco desquiciados por lo que está ocurriendo, cosa que hemos visto en muchas cosas. También creo que de mi lado, no puedo negar que sí me aburrió un poco, pero
tampoco voy a negar el hecho de que 28 días después pone al género zombie otra vez en el escenario después de que pues ya estaba muerto. Entonces es un cambio muy bueno que comienza a generar todo este ambiente fértil para poder ver y para poder 23 años después comenzar a hablar pues de todas estas películas que nos han pues maravillado, ¿no? Con todas las historias que han contado. Y bueno, yo más que 28 días después diría que es la de 28 años después, El Templo de los Huesos, la que vuelve a poner esta saga sobre la mesa, porque justamente vimos toda esta saga para poder ir a ver la última entrega, ¿no? Pero, pues ciertamente, y de hecho tú me lo mencionaste varias veces mientras veíamos esta primera película, que notabas como mucha influencia de la época en la cámara, que a mí me desesperó a más no poder, porque de repente no se veía bien qué estaban enfocando, qué estaba pasando en la escena. Sí lo entendías a grandes rasgos, pero de repente no sabía si estaban enfocando el piso o qué. O sea, a mí me desesperó muchísimo ese movimiento de cámara. Y también el tema que decías de los zombies, ¿no? O sea, el cómo veíamos a los zombies en esa época, en esos años. Sí, fue todo un cambio, pero por eso digo, no hubiera existido The Walking Dead, la serie, si no hubiera existido esta primera película. Y no hubiera existido las otras dos que fuimos a ver si no hubiera sido por The Walking Dead, que mantuvieron un poco el género vivo. Aparte de otras películas como Zombieland y El Ejército de los Muertos, ¿no? Que a cada quien le gustará. El tema de la cámara sí es algo que desespera. Fue decisión del director, ya que decidió firmar con cámaras Canon XL1, que pues fue más por fines estéticos. No grabó con las cámaras profesionales a las que estamos acostumbrados, y tal vez por eso vemos los movimientos muy bruscos que pueden llegar a desesperar, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, aquí que acabas de mencionar el por qué The Walking Dead no hubiera existido sin esta película, es importante poner quizá una línea cronológica entre esta película y The Walking Dead. 28 días después se estrena en 2002 y el primer cómic de The Walking Dead sale en 2003, o sea, un año después. Digo, ¿qué tanto el autor del cómic se haya basado en 28 días después? No lo sabemos. A lo mejor él ya traía su propia idea y le ganó Danny Boyle estrenando 28 días después. A lo mejor sí fue una inspiración total, no sabemos, pero la serie de The Walking Dead se estrenó hasta 2010. Y en estos 7 años, 8 si contemplamos el estreno de 28 días después, se estrenaron otras películas que se volvieron pues muy representativas del género, ¿no? Entre ellas Rec en 2007, que se estrenó la primera película y de ahí fue estrenando poco a poco otras 3 películas. Zombieland, que es del 2009, Guerra Mundial Z, que es del 2013, e incluso ya empezamos a ver algo diferente con cosas como The Last of Us, que salió primero el videojuego en 2013 también, y después salió la serie, la adaptación que creo que todos ubicamos, del 2023 y que está todavía en desarrollo, ¿no? Además de que tuvimos películas ya no solamente americanas, sino también ya coreanas sobre este tema, como lo fue Tren a Busan, que en su momento también puso muy bajo los reflectores del género de zombies. No me gustaría terminar este recuento sin mencionar una película que para mí es clave para toda esta evolución del cine de zombies, que es La Serpiente y el Arco Iris, dirigida por Wes Craven. Esta película, que está basada en un libro que a su vez está basado en hechos reales, nos presenta la figura del zombie como una persona, digamos, afectada por una poción, un brebaje
que hace que las personas queden como si estuvieran muertas durante un tiempo para después revivir sin voluntad propia, con movimientos lentos, con la mente nublada y muy susceptibles a la influencia externa, ¿no? Entonces, es interesante cómo Exterminio, que es como la conocemos en América Latina, esta saga de 28 días después, va pasando por los años y hace todo un super cambio desde esta película que ubicamos de Wes Craven, ¿no? Y ya después, entre 28 días después y La Serpiente del Arco Iris, obviamente también hubo otras peliculitas, entre ellas La Noche de los Muertos Vivientes y El Amanecer de los Muertos, que son también dos grandes referentes del género. Pero bueno, o sea, esto es como para ubicarnos temporalmente en cómo ha ido evolucionando este género hasta llegar a 28 días después. Sí, son muchos puntos. Habíamos iniciado pues en tema de muertos vivientes, con el tema de vudú, con esta magia. Comienza a evolucionar a temas más de virus, con la película que también te había comentado de La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, y posteriormente comienza el declive, aparece Exterminio 1 y comienza todo esto, todo este auge de nuevo por ver la crisis humana desarrollarse en un ambiente de zombies. Digo, de ahí ya avanzamos un poco, o la siguiente que vimos, que en esta creo que los dos sí estamos un poco de acuerdo de que no existe, porque esta saga, aunque son 4 películas, puede pasar muy bien como trilogía, que es la de 28 semanas después, que efectivamente, como dice el nombre, nos ubicamos 28 semanas después de que inició el virus. Entonces ya vemos el intento de reconstruir la población a partir de que la plaga zombie comienza a desaparecer, porque estos mueren por inanición. Entonces ya no se tiene que hacer mucho mayor esfuerzo más que ir limpiando la ciudad, poner ciertos protocolos para que efectivamente la vida pueda surgir otra vez en Inglaterra. Y justo una de las cosas y de las razones por las cuales decíamos que bien podríamos saltarnos esta película es por la cantidad de huecos argumentales que hay en el guión, y que muchos de esos puntos los justificaron es por el bien de la trama, ¿no? A ver, o sea, de 28 días después se desarrolla prácticamente en la ciudad, campo abierto, ¿no? Tienes a tus personajes yendo de un lugar a otro, tratando de sobrevivir, tratando de buscar a otros sobrevivientes, tratando de buscar recursos para poder alimentarse, y eso hace que pues haya como más riesgos inesperados entre comillas, porque pues al final sabes que hay infectados afuera, pero vaya, que te orillan a esas situaciones de riesgo inminente, ¿no? Mientras que 28 semanas después es más en un lugar cerrado, estás en este edificio otorgado o designado por los militares para ahí reconstruir o tratar de reconstruir esta sociedad. Estás hablando del uso de tecnología, estás hablando de que uno de los personajes incluso intervino en la cuestión eléctrica de todo el edificio, de la seguridad y demás, ¿no? Pero mientras que te van presentando todo esto y que parece que es muy importante el saber que este personaje tiene acceso a absolutamente todo el edificio, te terminas encontrando con que a la mera hora no hay vigilancia en el edificio, y por lo tanto los niños que vuelven a desatar todo el caos se escapan de ahí, nadie los nota hasta que el papá se da cuenta. Por lo mismo pues empieza todo este show nuevamente de los contagios, porque nadie está cuidando
a la mamá de los niños, que nos enteramos que pues está infectada, ¿no? Pero que es una pieza clave, por lo menos eso nos dan a entender, que es una pieza clave para buscar una cura, que después no volveré a mencionar, y pues que realmente no hay un plan de contingencia, ¿no? O sea, esto que nos hacen creer al inicio de que sí lo hay, resulta que no, y de ahí que regrese todo este caos a no solamente a Londres, que es donde se desarrolla la primera película, sino ya a una parte más extensa de Nueva Inglaterra. No, y esta película se centra toda la duración en romper las mismas reglas que pusieron de su universo. Desde que no nos explican que hay asintomáticos, nosotros que ya vivimos post pandemia, creo que ya podemos super hablar del tema asintomático y lo importante que es, pero en ningún momento nos dan indicios de que eso efectivamente existe. El tema de la seguridad, como mencionas, es un tema que parece que no aprendieron de la primera infección, que es como, a diferencia de Walking Dead, que también hubo una infección de neumonía, mataban, se morían y se convertían en zombies, pero ¿qué hacían? Todos estaban en celdas diferentes, porque fue cuando estaban en la prisión. Aquí es como de, tenemos un brote del virus, enciérranos todos juntos para que vayan y todos juntos se infecten. Entonces está plagado de malas decisiones que hacen ver, porque aquí nos cuentan que el ejército de Estados Unidos es el que tomó el control de la situación y el que está a cargo de la reconstrucción de Inglaterra, nos hacen sentir que son totalmente ineptos en la actividad que hicieron, que no estudiaron el virus, y por esto otra vez tenemos este sinfín de decisiones ilógicas de los personajes, que de repente uno solo porque se encariña comienza a ayudar, otro, bueno, la doctora pues al fin de ayudar a los niños a escapar porque pues uno de los niños tiene la misma condición genética de su madre, que es el vitiligo, para poder encontrar ahí la cura. Entonces encontramos muchas cuestiones que realmente a mí en lo general me desesperaron. Sí, totalmente. De hecho, o sea, yo te hice el comentario de que esta segunda película me había parecido un poco más entretenida que la primera, en cuestión de que en esta segunda pues tienes como más escenas de persecuciones, de huidas, ¿no? O sea, como que tienes un poco más de este ambiente tenso al que yo estoy acostumbrada en las películas de zombies, pero realmente la historia pues está para llorar, ¿no? Y aquí un punto importante, no la dirigió Danny Boyle, la dirigió Juan Carlos Fresnadillo, que probablemente ubiquen por esta película de Netflix que es relativamente reciente, que es la de Damsel, protagonizada por Millie Bobby Brown. Entonces claramente se nota que agarró como inspiración 28 días después, pero pues se fue por otro lado, ¿no? O sea, incluso el final se ve, yo por lo menos lo percibí, que era ya un final para decir, esta historia va a tener dos partes, 28 días después y 28 semanas después, no va a haber más. Entonces no se preocupó por construir un guión sólido que diera pie a una tercera o incluso cuarta parte, que fue lo que terminó ocurriendo. Y por lo tanto, pues todos estos huecos argumentales y todos estos puntos que aborda la segunda película como que terminan siendo irrelevantes porque no son recuperados por ninguna de las dos películas que le siguieron. Entonces, yo creí que esto de hemos encontrado que hay gente asintomática y que el rasgo de esta persona asintomática es que tiene una cuestión genética. No recordemos esto de la heterocromía que tenía la mamá y el niño, o sea, crees que es importante y después resulta que pues, no vale de nada porque ya no se retoma y entonces pues ¿qué onda, no? Lo que sí me gustó de esta película es
que empieza a presentar dilemas morales en los personajes, que estos dilemas morales se van a volver todavía más fuertes en las siguientes 2 entregas. Entonces, quizá aquí los dilemas morales son muy de un solo personaje, ¿no? Porque tenemos al militar que tiene la orden de disparar contra todas las personas que vea corriendo, porque ya no pueden distinguir quién está infectado y quién no, y él pues no puede hacer eso cuando tiene al niño en la mira y empieza a decir, es que, ¿por qué estamos haciendo esto, no? O sea, esto está mal. Entonces, ¿qué haces? Terminas tu tarea para quizás asegurarte de que la infección no se siga propagando, o no la haces con riesgo a que la infección continúe contagiándose, pero te aseguras de que no estás eliminando a ninguna persona sana e inocente. Y por otro lado tienes el final, cuando vemos que el niño se termina infectando por culpa del papá, que la hermana tiene como este dilema de qué hago, ¿no? O sea, me llevo a mi hermano, que sé que es asintomático, pero que está contagiado, a otro lado, o me deshago de él. Y al final, pues bueno, se termina llevando al hermano, y gracias a eso, el final en el que vemos que la infección se expande a Francia, que nunca jamás volvemos a saber nada de Francia. Sí, y ahorita mencionan los dilemas morales, pero en su momento yo no los sentí tan fuertes, porque creo que son dilemas morales muy genéricos. El militar que tiene que decidir si disparar a diestra y siniestra o ir en contra de las órdenes que le da el comandante. Y el dilema de un familiar que tiene que elegir a su hermano, a su hijo o a su madre sobre todo lo demás. Entonces creo que es un dilema muy cliché que podemos encontrar en muchas otras películas, y que realmente pues llega a ser un poco lógico lo que va a seleccionar el protagonista, porque pues otros lo han seleccionado antes que él o después que él, ¿no? Pensando que nosotros vimos esta película de manera atrasada. Y aquí un punto importante, que si bien sí se deja el hueco argumental para explorar una tercera película con esta parte, qué bueno que no se desarrolla de esta manera, porque era aprovechar la misma fórmula de todo está normal, se contagian, el caos del contagio. Todo está normal, se contagian, el caos del contagio. Escaparon, regresa el asintomático y contagia, pero aún en un nuevo país. Entonces era realmente generar una historia con una misma narrativa que se comienza a sentir desgastada, y creo que se sentiría mucho más desgastada pues ya con todo lo que hemos visto de otras adaptaciones con la temática zombie. Sí, y de hecho, creo que pues aquí ya podemos no, sí. Sí, ya creo que aquí ya podemos hablar pues de todo el efecto que ocurre en 28 años después, que logran hacer una película sumamente entretenida sin incluir el elemento militar que siempre se está acostumbrado en la mayoría de las películas que usualmente de acción, que son las que llegan a vender más. De hecho, el único elemento militar que llega a ver en esta tercera película, dirigida nuevamente por Danny Boyle, es este soldado que termina varado en Nueva Inglaterra porque se le hunde el barco, y que termina ahí con un grupo de soldados que se tienen que enfrentar a estos zombies, y los zombies terminan ganando y solamente él sobrevive, ¿no? Es el único elemento militar y ni siquiera es central, o sea, lo conocemos ya cuando la película está a como 40 o 30 minutos de terminar. O sea, realmente es un personaje que pasa poco tiempo en pantalla y que tiene nula relevancia para la trama.
¿no? Salvo cuando le empieza a tratar de explicar al niño protagonista, que es Spike, que es un celular, que es un repartidor, que es comprar en línea, porque ahí nos damos cuenta de que en esta película, o sea, a ver, 28 semanas después es el primer intento de reconstruir una sociedad y 28 años después es el intento exitoso de reconstruir esa sociedad, perdiendo muchas cosas que habían tenido. O sea, mientras que 28 semanas después veíamos este edificio con tecnología y que la tarjetita para acceder a las diferentes áreas del edificio y que no sé qué, en esta película perdimos eso. O sea, en esta película regresamos a la sociedad de los recolectores, de los cazadores y de los que preparan las cosas. O sea, a ese tipo de sociedad estamos en 28 años después. Sí, y justo es un éxito de reconstruir la sociedad casi exitosa. Ya tenemos crecimiento poblacional, por eso tenemos los niños post-contagio, y por eso tenemos este choque cultural de cómo le vas a explicar a un niño que es un smartphone si nunca han tenido, o que ni siquiera han tenido esta evolución como nosotros la tenemos. Hay que entender que ellos se quedaron con la tecnología del 2002, y eso en dado caso que todavía puedan utilizar ciertas cosas. Y también tenemos esta pérdida del conocimiento especializado, dígase ingeniería, y aquí punto importante, la medicina. Y el hecho de marcar a este militar, pues es sí mostrar un poco este choque cultural, pero también confirmar que existe una cuarentena a la isla de Inglaterra. Entonces nadie puede salir, pero también nadie puede entrar, y pobre de la persona que se le ocurra pisar esta isla, porque es abandonado a su suerte en este mundo dominado por el virus de la ira. Uh-huh. Y tú mencionabas que es sumamente importante el punto de la medicina, y esto va a tener que ver con uno de los personajes que es la mamá de Spike. Ella, desde el principio, te aclaran que tiene algún padecimiento médico por el que continuamente tiene dolores de cabeza fuertes, por el que tiene que estar en cama, y que a pesar de que sí te dan a entender que puede realizar ciertas actividades como salir a caminar, ir a ver el paisaje, a las montañas y lo que tú quieras, la mayor parte del tiempo la vemos en cama, sintiéndose mal, sintiendo frío cuando en realidad hace mucho calor, o sintiendo mucho calor cuando en realidad hace frío, y cositas así, ¿no? Y Spike es quien pues se siente como más interesado en rescatar a la mamá, sobre todo cuando se percata que su papá es esta figura un tanto autoritaria que pretende ver por el bienestar de su familia. En realidad termina siendo un mentiroso en todos los aspectos, ¿no? Le miente a la población en cuanto a lo que hizo Spike en esta primera salida a la isla para cazar zombies, ¿no? Le miente a su hijo en cuanto a que pues él es como su gran prioridad, incluso a la mamá le miente porque pues, la está engañando con otra persona. Entonces, este interés de que la mamá esté sana porque el papá como que no tiene ese interés, es lo que lleva a Spike a salir a este ambiente completamente hostil, buscando una cura con alguien que él piensa que la puede tener porque es un doctor, ¿no? Un doctor que ha sido juzgado previamente por quienes lo llegaron a ver en el bosque durante la etapa quizá más fuerte del contagio, y que por estas actividades tan extrañas que él realizaba, pues deciden no incluirlo en su sociedad amurallada, y por lo tanto este doctor tiene que vivir, o se acostumbra a vivir en soledad en medio del bosque, o sea, en medio del peligro. Y aquí es importante, creo que ya comenzar a desmenuzar a este doctor, al doctor Ian Kelson, porque es piedra angular de esta película
y de la siguiente. Es un doctor, entonces tiene mucho contacto con la muerte y busca hacer un homenaje a esto que muchos sobrevivientes tal vez olvidaron, porque los sobrevivientes están demasiado enfocados en vivir, y él busca hacer esta alusión a Memento Mori, recuerda que morirás, recuerda que la vida es un regalo. Entonces se aleja de todos y se encarga de hacer estas torres de huesos que son importantes en la siguiente saga, en la siguiente película de la saga, y que realmente suma esta filosofía a Spike con el desenlace con su madre. Entonces no es una persona totalmente loca, es una persona incomprendida, y creo que en este ambiente tan caótico, al ver cómo interactúa Ian Kenson, pues sí, sería muy obvio evitarlo, porque de por sí ya es complicado sobrevivir, y mejor alejarse de las personas que te pueden complicar un poco esta existencia. Y aquí entra, dentro de esta filosofía del Dr. Kelson, también entra esta personalidad completamente humana, ¿no? O sea, ¿por qué lo menciono? Porque más adelante va a salir un personaje con el que va a chocar en cuanto a su visión de la vida, ¿no? Entonces, mientras que Ian Kelson trata de buscar una manera de hacerle el bien a los pocos humanos que quedan en Nueva Inglaterra, pues se va también a intentar buscar una solución al problema, o sea, tratar de entender el virus, qué onda con el virus. Esto lo vamos a ver mucho más en la siguiente película, en 28 años después, El Templo de Huesos, pero ya desde aquí vemos que Ian Kelson no le teme a los zombies, sí se cuida de ellos, obviamente, tiene su guarida para poder pasar la noche, tiene medidas para escapar si es necesario, sobre todo utilizando estos dardos llenos de morfina, pero vemos su principal interacción, que es con este zombie alfa que él ha denominado Sansón por su tamaño y por su fuerza, y con el que empieza a notar ciertos efectos de la morfina, ¿no? Y que a partir de ahí empieza a lubricar en la siguiente película una teoría de que no estamos hablando solamente de un virus que afecta físicamente a las personas, sino también mentalmente. Pero bueno, esto ya queda en 28 años después, segunda parte, digamos. Pero ¿a qué iba yo con este desarrollo del personaje? Al antagonista que nos presentan en el final de 28 años después, que es Jimmy Crystal. Este personaje sanguinario que aparece 5 minutos en la película, pero que se va a volver protagonista de la siguiente, y que nada más con estos 5 minutos de aparición te hiela la sangre de lo violento que puede llegar a ser cuando estás con otra visión de la vida, ¿no? O sea, por un lado te presentaron este pueblito que logra como rearmarse, donde todos son pacíficos, donde todos tratan de llevarse bien, donde todos se conocen, y al Dr. Ian Kelson, que es como muy humano, muy humanitario, y de repente te topas con este salvaje, ¿no? Sí, y creo que ya podemos avanzar un poco de plano con la cuarta parte, y me encanta esta parte del Dr. Ian Kelson, que busca entender el virus, entender la humanidad de los infectados, al ver ciertos patrones que comienza a mostrar Sansón en su interacción principalmente esta, yo en su momento diría, adicción a la morfina, pero pues ya vimos que sí era una necesidad real que tenía, ya que también, capaz me estaré adelantando un poco, pero comienza a teorizar de que no es solamente algo físico, sino que también es algo psicológico, y comienza a tratar a Sansón para remediarlo. Entonces es muy evidente cuando comenzamos a ver el tema de Jimmy Crystal,
que hay que entender. Digo, obviamente el entender no es justificarlo, pero viene de una familia religiosa que nos lo muestran en la primera película para explicarnos otra vez o ponernos al corriente de existen los zombies, atacan a todos. Esta es historia que ocurrió 28 y ya después arrancamos ya con la historia de Spike. Entonces Jimmy Crystal viene de una familia religiosa, su padre al parecer muy estricto con el tema religioso, entonces estos tramas los toma y obviamente al vivir el tema de la pandemia del virus de la ira en una edad muy temprana, comienza a hacerse ideas un poco retorcidas sobre el tema de la religión que él lleva y pues comienza a soltar su veneno con otras personas y comienza con esta onda de destrucción hacia otros sobrevivientes. Y fíjate que, a ver, pues estamos hablando de el hijo de un pues pastor, por así decirlo, que termina yéndose a la religión contraria, o sea, el sujeto termina diciendo que es hijo de Satanás, ¿no? O sea, nada más con eso creo que ya empezamos a vislumbrar un poco por dónde va este personaje, ¿no? Y justamente lo que hace Jimmy Crystal es crear toda esta mitología alrededor de él, alrededor de cómo es el elegido de su padre para hacer cosas malas, o sea, para terminar de desbaratar a la humanidad y así tener control sobre esas otras personas que él va sumando a su grupo, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de crear terror, sino también es el hecho de ampliar lo que él llama dedos, ¿no? Entonces, esta parte es interesante porque más allá de que va a tener muchísima relevancia en el final, tiene que ver con uno de los puntos que ambos comentamos cuando salimos de la sala de cine, que es el gore que tiene esta película. O sea, es una... Si bien en las 3 películas anteriores, pues sí teníamos de repente escenas medio asquerosillas o con mucha sangre por el tema de los zombies, no habíamos visto tan explícitamente el gore como en esta. Y es que, digo, te acostumbras, o tal vez cuando vas a ver una película de zombies, esperas lo sanguinario de los zombies, pero no esperas temas de tortura que si bien, digo, no estamos tan alejados de que cuando se acaba el mundo, o por lo menos en las películas, cuando se acaba el mundo hay gente que se vuelve loca y comienza a aprovechar la oportunidad para sacar sus deseos más impulsivos, pero por lo menos de mi lado no lo había visto tan literalmente en una película. Entonces sí fue algo que si disfrutas del género creo que te va a gustar, lo vas a disfrutar, pero alguien que no está tan familiarizado sí lo deja con la piel de gallina, con escalofríos muy feos. Sí, y aparte, o sea, más allá de que yo no soy fan de este tipo de escenas, creo que pudieron haber dejado muchas cosas en cuestión de imaginación de cada quien, y así ahorrarse también un poquito de tiempo en la película, porque sí la sentí un poquito larga, a diferencia del anterior que se me pasó muy rápido. Siento que tiene que ver también con cosas que van pasando en el encuentro entre Jimmy Crystal y el Dr. Kelso, ¿no? O sea, al final tú vas viendo en paralelo, que es algo que me encantó de esta película, el cómo Kelson está cada vez más cercano a a Sansón, a la búsqueda de la cura, pero
no es buscar la cura nada más porque sí, o sea, no agarra a Sansón como un experimento médico cualquiera, o sea, de verdad ves el cariño que le agarra el tipo al zombie, de todas estas escenas con música, ¿no? Y que lo ponen ahí, dice a bailar a los dos y que él se pone a cantar y, o sea, como disfrutar realmente la vida en compañía de alguien que ni él lo termina de entender, ni Sansón termina de entender a Kelson, pero vaya, o sea, ves como esta búsqueda de compañía después de todos los años de soledad que tuvo Kelson y lo termina encontrando en la persona menos esperada, que es un zombie alfa, ¿no? Y en paralelo vas viendo como todo este camino de tortura, de sanguinario, de control, de pues sí, o sea, cosas muy feas por parte de Jimmy Crystal. Y sientes, o sea, presientes desde muy temprano en la película que va a haber un encuentro tarde o temprano entre estos dos personajes que yo te había dicho desde que terminamos de ver la 3 que se iba a dar, y la verdad me encantó la interacción entre estos dos personajes porque saca otros temas dentro de la película. Sí, digo, el tratamiento que le da Sansón es de paciente, porque siempre dice, dame un indicio de que me das tu autorización o cualquier cosa. Entonces no es ni siquiera una relación paternalista, sino es una relación médico-paciente que es muy bonita verla desarrollar. Y esta confianza que le da a Sansón y que Sansón la confirma, la hace suya, sin obviamente o perdiendo todo esto que diríamos humanismo que tiene. Y Jimmy Crystal, digo, hay decisiones como que te ponen los pelos de punta, en las que se ve ahí encontrado Spike. Creo que ya vale la pena involucrar que Spike tuvo un encuentro con Jimmy Crystal y por azares del destino tiene que estar obedeciendo las reglas. Entonces vemos a Spike, un niño que creció en una comunidad de sobrevivientes, con reglas, con mucho apoyo, que al buscar el consuelo, al buscar esta empatía o buscar entendimiento porque perdió a su madre, ¿no? Buscar otra vez qué es la vida y caer en las manos de Jimmy Crystal. Entonces ves como una persona muy moral, muy noble, se encuentra corrompida y que no soporta hacer esto, pero pues no ve de otra, porque recordemos, es un niño que se encuentra en desventaja numérica en este grupo y que necesita pues sí, una manera de seguir sobreviviendo en este mundo caótico. Justo aquí empezamos como con estos dilemas que habíamos comentado, que se empiezan a medio plantear en la 2, pero que en la 3 y en la 4 se detonan bien cañón, ¿no? ¿Qué haces? Te quedas en el grupo aunque no estés de acuerdo con las reglas, aunque no estés de acuerdo con lo que hacen, con tal de sobrevivir y con tal de no estar solo, o que te lleguen a perseguir más tarde y que te tengas que enfrentar solo a ellos, o te sales y buscas la forma de sobrevivir por tu cuenta. Porque de hecho nos damos cuenta de que Spike no es el único que no está de acuerdo con cómo hace las cosas Jimmy Crystal. O sea, también tenemos esta otra chica que no me acuerdo cuál es su nombre porque lo menciona al final, me acuerdo que empieza con K. Y ella como que también da indicios de que no está de acuerdo con las cosas, pero como que tampoco se sale, y lo único que termina haciendo es sembrar y hacer crecer todo este rencor y odio hacia el personaje de Jimmy Crystal, que va a ser crucial para la parte del desenlace. Y también sí, el salirte del grupo es, por lo menos como lo plantea en el momento, es indicio directo o sentencia directa de muerte, y si no, de tortura, porque si tiene la suerte lo matan, y si no, lo van a torturar hasta que muera por desobedecer las leyes de Jimmy Crystal. Entonces es pesado, y más también por el hecho de que ves lo que le dio el doctor Kelson
a Spike y lo que le está brindando Jimmy Crystal. Y ya en este choque que tienen, pues ya vemos, pues sí, el entendimiento que tiene el doctor, esta paciencia, que es una persona de fácil tacto, que hasta Jimmy lo reconoce, pero en esta parte lo amenaza de, oye, tienes que fingir que eres Satanás, porque pues tienes este templo que tú hiciste, estas torres que hiciste, y mi gente que ya te vio, dice que eres Satanás. Entonces está esta parte que él comienza a poner. El doctor Kelso, desde que inició la pandemia, él lo dice: por primera vez sentí miedo de morir. Y es este tema que creo que desde en la primera película vemos, que cómo tratas el tema de la muerte cuando tienes propósito, cuando tú realmente el único propósito que tienes es sobrevivir. Porque recordemos, en la primera película la protagonista se enamora, ve que es posible tener una familia en el apocalipsis y desea tener una familia, entonces ya tiene miedo de morir y hace más por vivir. Y en esta película, cuando el doctor Kelson tiene pendiente de ver qué show con Sansón, de curarlo, de regresarle esta humanidad perdida por el virus, es cuando tiene miedo de morir. Más que los otros crean que el doctor Kelson es Satanás. O sea, ellos lo consideran así porque el hombre se la pasa cubierto de yodo, porque él aprendió, por lo menos eso es lo que nos da a entender la película, que el yodo aleja el virus, ¿no? O sea, como que no entra, una cosa así. Entonces, por esta piel anaranjada, pues obviamente el templo de huesos y demás, pues, les da curiosidad y piensan que es lo que en inglés ellos denominan The Old Nick, ¿no? El viejo Nick. Entonces, pues obviamente Jimmy Crystal sabe que no es cierto, y es cuando entra en pánico y dice: Dios, tengo que convencer a este hombre de que me ayude a seguir con mi teatro, con mi farsa. Y viene una de las escenas más legendarias de toda la película, que es Ian Kelson fingiendo ser el diablo. O sea, es sensacional lo que hicieron con ese personaje en esa escena. La actuación de Ralph Fiennes, mis respetos, porque de verdad entras como en este ambiente de éxtasis que construye, ¿no? Con la música de Iron Maiden a todo volumen, la letra, ¿no? 666, el número de la bestia, vaya, o sea, todo el teatro que termina montando ahí en lo que siempre ha sido su hogar, en lo que siempre ha sido un monumento, un recordatorio de la muerte, para pues ayudar, ¿no? O sea, porque él creía que estaba ayudando a alguien a conseguir un fin quizá noble, hasta que se termina dando cuenta del tipo de persona que es Jimmy Crystal, ¿no? Cuando él o sea, se ve que tienen ahí un diálogo sobre 3 como mandamientos, no órdenes, que tiene que dar este personaje a Jimmy Crystal y su grupo. Y pues Kelson los da como muy general, ¿no? Así como de: sigue con tu misión, aumenta tu grupo de personas y y que tus dedos te obedezcan siempre. Pues sí, pero Jimmy Crystal lo toma como por el lado más sanguinario que él siempre ha realizado, y ahí es cuando Kelson dice: esto está mal, ¿no? Y nota a Spike y dice: ¿sabes qué? Esto lo tengo que acabar en este momento. Y ya, obviamente Jimmy, al estar loco y no tener respeto por la vida, es fácil apuñalar a alguien, cosa que ocurre en la escena, y pues todo se sale de control en ese momento. Entonces vemos esta dualidad del respeto por la vida y esta falta de humanidad chocar para que sea tan fácil tomar una decisión. Obviamente el grupo se logra deshacer,
vemos el fin tanto de Jimmy como de Kelson, y vemos lo que tú mencionabas, el fin del bondadoso y del sanguinario, a quién lloran y a quién olvidan. Como que esa parte es muy muy padre, y el último acto de bondad de Kelson hacia todos los demás es liberar a Spike y deshacerse de Jimmy. Y la manera también en la que lo hace, o sea, porque aquí viene una parte muy simbólica que tiene que ver con lo que había estado mencionando hace rato de que Jimmy Crystal se va por el lado del satanismo. Porque es importante esto en el final. Al final lo que Kelson le dice es, o sea, bueno, sí, ya te di tus mandamientos, que ya vi que estás todo loco, te voy a dar un cuarto, saliéndose así por completo del guión, y ese cuarto mandamiento es tu sacrificio. O sea, tú necesitas, así como, de hecho se lo dice, ¿no? Dice toda una referencia a la Biblia, así como Dios pidió, como Dios crucificó a su hijo para salvar la humanidad, yo te pido que tú te crucifiques. Y obviamente el otro enloquece, así como de que te estás pasando, ¿no? O sea, que me estás pidiendo. Obviamente la chica esta, que no me acuerdo de su nombre, que ya le traía muchísimo rencor a Jimmy, dice, esta es mi oportunidad perfecta para deshacerme de este sujeto, ¿no? Pero pues sí, o sea, el tipo se da cuenta, dice, esto es una emboscada, y entonces es como todo se termina de salir de control, y pues al final Kelson tiene que quitarse la máscara y decir, yo no soy el que él dice que soy, ¿no? O sea, soy un doctor que vivía aquí en paz hasta que llegaron ustedes a molestarme. Entonces, ya con Jimmy pues prácticamente caído, y esta chica que se da cuenta de que pues Jimmy los estuvo engañando todo este tiempo, ella le dice, o sea, yo puedo hacer que tu última orden se cumpla. Y es donde pasa la escena en la que yo digo que así debían de ser todas las escenas de tortura que pasaron y que vimos, que es, no ves nada, escuchas, y con escuchar entiendes perfectamente lo que acaba de pasar. Sí, justo. Digo, obviamente vemos el desenlace, ya vemos a Jimmy Crystal crucificado, pero pues sí no vemos el paso a paso de la labor. Vemos que llega Sansón, y para darle la paz que necesitaba el doctor Kelson, llega Sansón y le dice, gracias por curarme, ya totalmente humano. Entonces es un cierre global de toda la trama que se tenía, y se complementa, te lo voy a dejar con esa parte que a ti te gustó mucho, te emocionó bastante, que para mí el cierre total que da es un cierre que te deja satisfecho, aunque hay muchas más historias que pueden llegar a contar de otras comunidades, de otros lados de la isla. Con esto yo ya me doy por bien servido, y ya no quiero saber más del mundo de 28 días después, porque siento que todas las historias que se pueden contar ya no van a poder superar este cierre tan definitivo. Sí, y esta escena que mencionas, bueno, antes de mencionar esta escena con la que sí me súper emocioné, la última parte, ¿no? El cómo termina Jimmy Crystal diciendo una frase que dentro del catolicismo es clave, que es, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Obviamente él haciendo referencia a una cosa que no es Dios, y que justo te plantea este tema que tú y yo habíamos mencionado, que quizás salía en otras películas anteriores, que es ¿a quién acudes o a qué acudes cuando todo en lo que tú creías se desmorona? ¿No? O sea, en el caso de Jimmy, pues ya no tiene nada, ya no tiene más que resignarse a que su vida terminó ahí, mientras que Spike pues se tiene que resignar a que tiene que iniciar una nueva etapa, ahora en compañía de esta chica, no me acuerdo su nombre, y que tratan de
de salvarse juntos, y es cuando ahora sí llegamos a esta escena preciosa, hermosa, genial, donde vemos a Cillian Murphy, protagonista de la primera película, con lo que entendemos que es su hija, ¿no? Con la compañera con la que se quedó en la primera película, escuchando ruidos que se ven que ellos ya identifican como ruidos de infectados. Se asoman y ven a Spike y a esta chica corriendo, y su hija dice: ¿qué hacemos? ¿Los ayudamos? Y él dice: claro que sí. Y entonces llega ese fondo negro, el tema de 28 días después y los créditos finales. Qué excelente cierre de película. O sea, de verdad me encantó, porque no solamente terminan perfectamente la historia que desarrollaron en esta última película, sino que además terminan toda la saga. O sea, como tú dices, si ya después llegan a sacar una quinta película, yo ya la verdad no la vería, porque yo ya no le vería sentido de qué van a contar. O sea, siento que todo lo que tenían que explotar de este universo lo explotaron, y a la perfección, en esta última película. Sí, digo, ahí nada más paréntesis, algo que sí le puedo tal vez desmenuzar, porque a mí me costó mucho identificar el enlace con los personajes, porque de repente vemos al que fue el repartidor y despertó 28 días después, lo vemos 28 años después enseñándole historia a su hija. Entonces a mí sí me quedé con cara de ¿en qué momento se volvió tan intelectual? Digo, obviamente creo que me puedo ir con un mensaje adicional que ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer cuando todo se desmorona? ¿No? Y es sobrevivir, generar comunidad, ayudar a los demás, causar caos, o hasta en dado caso cultivarse y cultivar una familia. Entonces creo que con esta saga vimos todas las versiones, todas las decisiones que puede tomar una persona a partir del caos cuando todo se te desmorona. Definitivamente fue la 3 y la 4 son mis películas favoritas de esta saga. A la 4 sí le resto puntos por la cantidad de gore, porque no soy fan de ese género, pero la historia como tal me encantó, la amé. Y pues finalmente este punto de la evolución general de la saga, ¿no? La verdad, pues sí me llevo muy grato, y pues fue interesante, pues también todo esto, ¿no? Ver las películas y al finalizar, bueno, ver las películas en maratón, analizarlas desde el conocimiento previo que ya tenemos, y pues poderlo platicar aquí contigo el día de hoy. Sí, la verdad fue una grata experiencia. Y pues con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads, X. Y por supuesto, para escuchar el podcast lo pueden hacer en YouTube y en Spotify. Entonces ahí nos estaremos escuchando cuando salga el siguiente capítulo, en el que muy seguramente vamos a contar con la presencia de Mau y Armando para hablar de la quinta temporada de Stranger Things. Entonces por ahí nos estaremos viendo. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Cine en Palabras. Adiós.